Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de este tema del calor, que tiene que ver con el calor latente. De una vez voy a presentar el material. ¿Se acuerdan que nos quedamos en la parte del calorímetro? Recuerden que el calorímetro es un aparato que sirve para medir el calor específico de una sustancia. O sea, vamos a poner una sustancia nueva, una sustancia que sea ligada con otra, se puede medir el calor específico, eh, ¿verdad? Sabiendo de que por aquí entra calor, el calor va calentando el agua. Esto es una veleta que va moviendo el agua para que el agua cambie su temperatura, y esa agua luego se liga con la sustancia aquí, y aquí es que se mide el calor específico de esa sustancia, sabiendo que el calor específico del agua es una caloría sobre gramo por Celsius, ¿verdad? Entonces, dije la otra vez que el calorímetro se basa en esta teoría, que el calor entregado a la sustancia es lo mismo que el calor adquirido. ¿Se acuerdan? O al revés puede ser. El calor adquirido es igual al calor entregado a la sustancia. Entonces, como tenemos esta formulita aquí como me dice uno, entonces yo tendría esto así: C1, M1, delta T1. Igual, como aquí me dice 2, yo puedo poner C2, M2, delta T2. Aquí negativo. Entonces aquí se refiere a la primera sustancia, que viene siendo el agua, y aquí se refiere a la segunda sustancia, que viene siendo la sustancia que se liga con el agua aquí y que se saca el calor específico. Entonces, si queremos saber el calor específico, podemos despejar esta y nos da así, donde estos dos pasan dividiendo. Sería más o menos así la fórmula. Aquí hay una que es lo mismo. Aquí toman la C1 como el calor específico de la sustancia y C2 como el calor específico del agua, pero lo mismo, el despeje es igual. Entonces, sabiendo que este delta T es T final menos T inicial, y este sería también T final menos T inicial, pero este sería T final, T inicial de la primera sustancia y este T inicial de la segunda, donde esta T final viene siendo la temperatura final de las dos sustancias cuando se ligan aquí. Ok, más o menos. Eso fue lo que nosotros nos quedamos. Ok, ahora vamos con lo que es el calor latente. Primero, sabemos desde cuándo, desde primaria, que el estado de la materia se basa en tres: sólido, líquido y gaseoso. O así.
Ahora bien, el estado cuando se cambia de sólido a líquido se llama fusión. Luego, de líquido a gas se llama vaporización. Y de gas a sólido, sublimación. Bien, entonces, al revés, ¿verdad? De sólido a gas sería sublimación también. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. O sea, eso es eh, la forma como van cambiando de estado la materia. Así es que se llama. Entonces, eh, esto lo hace por el cambio de temperatura. Si se dan cuenta, mientras más rojo, eso significa que se utiliza más calor. Mientras menos rojo, significa que se utiliza menos calor. Significa que de gas a sólido se usa menos calor cuando se va a sublimar. Y de sólido a gas se utiliza más calor cuando se va a sublimar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando es de líquido a sólido, se utiliza menos calor que de líquido a gas. Míralo ahí. ¿Saben? O sea, que esto, el estado de la materia depende del cambio de temperatura que tiene la materia. Entonces, este asunto de que la sustancia absorbe o libera eh, calor es lo que hace esto. O sea, cuando va a lo más caliente, eso significa que absorbe calor. Y cuando va a lo más frío o a lo menos caliente, significa que la materia lo que hace es que libera calor. Si va de sólido a líquido, la materia lo que está liberando calor para volverse líquida. Y cuando va de líquido a gas, la materia lo que hace es que va tomando calor para volverse gas. Claro, eso es más o menos. Entonces, el calor latente es el calor que una materia, que una sustancia absorbe o libera para cambiar de estado. Es el calor latente. Eso es lo que se llama calor latente. Y esto tiene dos formas. Primero, cuando la materia absorbe, se llama estado progresivo. O sea, si va de líquido a gas, significa que ese estado se llama progresivo. Míralo, líquido a gas. De sólido a líquido y de líquido a gas. Cuando la materia está liberando, el estado se llama regresivo. O sea, cuando va de gas a líquido y luego a sólido. Eso se llama estado regresivo porque lo que está haciendo es liberando calor. Bien, entonces, en este calor latente tenemos más o menos algunos tipos de calores. Lo primero es que la formulita, que es bien sencilla, del calor latente es esta. Esa Q que está ahí es el calor que es absorbido o que es liberado. Esta L que está aquí, esta L, es lo que llamamos calor latente. Y esta M, ya ustedes saben que la masa, esta Q es el calor absorbido o calor liberado. Entonces, ese más o menos lo que significa es que si el calor es positivo, eso es que la materia está absorbiendo el calor. Y cuando el calor es negativo, eso significa que la materia está
liberando calor. Entonces, en este tipo de calor hay uno que se llama calor de fusión. El calor de fusión es el calor que hace que una materia cambie del estado sólido al estado líquido. O sea, miren, miren, de sólido a líquido, ¿verdad? Entonces, el calor de fusión, con relación a los materiales y las sustancias, tiene, tiene una tabla. Aquí tenemos la tabla, miren aquí. Aquí tenemos primero la temperatura de fusión. ¿Qué significa eso de la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es la temperatura tope que tiene la sustancia para cambiar de calor, de estado. Vamos a suponer, el agua tiene una temperatura de 0 grados Celsius de fusión. O sea, por debajo de cero, el agua está congelada, está dura, está sólida. Y por encima de cero, el agua lo que hace es que se vuelve líquida, cambia de estado. ¿Entendieron? Entonces, esa es la temperatura tope para que cambie de estado. Por eso se llama temperatura de fusión. Pero el calor de fusión es el calor que necesita esa sustancia para estar o sobre, no, para estar sobre, porque va a cambiar de sólido a líquido, para estar sobre cero. Ese es el calor de fusión, 80 calorías sobre gramo. Significa que si tiene menos de ahí, el agua está congelada. Si tiene más de ahí, el agua lo que hace es que se descongela. ¿Ven? Entonces, miren, ahí hay algunas. Miren el hierro. El hierro necesita una temperatura altísima, 1539 grados Celsius, para que el hierro cambie de sólido a líquido. Y necesita esta cantidad de calor para que llegue a esa temperatura. Si se dan cuenta, una cantidad de calor bien bajita, ¿verdad? 66 calorías sobre gramo. Lo que pasa es que el hierro, cuando está sólido, es bastante pesado. Y también por eso es que si tiene una masa de 100 kilogramos, ya ustedes se imaginan en cuánto estaría ese calor. Estaría bien alto. Porque eso es 66 por gramo, por cada gramo. Si fuera 100 kilogramos, estaría altísimo eso. Entonces, ahí está una tablita del calor de fusión. También, aparte del calor de fusión, tenemos otros. Aquí está el calor de vaporización. El calor de vaporización, ya ustedes saben cuál es, el que va de líquido a gas, ¿verdad? Y miren, se ponen con esta, bueno, no se lo mostré, pero yo creo que ustedes lo vieron. Aquí le presenta una LF, que significa calor de fusión. Y aquí en el calor de vaporización, en el calor de vaporización tenemos LV. Pero ahí. Entonces, eso viene siendo el calor que necesita la sustancia o el material para convertirse de líquido a gas. Si ustedes se dan cuenta, miren el agua. El agua tiene una temperatura de 100 grados Celsius para evaporarse, para volverse gas. Usted la pone en la estufa, que ustedes ven que está hirviendo y está botando humo. Eso significa que el agua está cerca de ahí. Pero aparte de eso, aquí dice que para que llegue a esa temperatura necesita un calor de 540 calorías sobre gramo. ¿Verdad? Igual que el hierro. El hierro necesita una temperatura altísima, 2750 grados, para que se vuelva gas. Y esta es la temperatura, el calor que necesita para llegar a esa temperatura. Bien, eso es lo del hierro.
Ok, sigo más para abajo. Ok. Con relación a transferencia de calor, eh, la transferencia de calor eh, podemos verla de tres formas. De tres formas. Una que se llama conducción, otra se llama convección y otra radiación. Recuerden que la transferencia de calor es el calor que va pasando de una materia a otra, de un cuerpo a otro. Entonces aquí vemos un niño que mete una barra de metal al fuego. Entonces el fuego lo que hace es que calienta la barra y el niño siente en su mano que la barra se está calentando, ¿verdad? Entonces ese calor se llama por conducción. Generalmente ese calor nosotros lo podemos sentir en muchos sitios, ¿verdad? Si nosotros le ponemos la mano a la olla que está hirviendo, nos quemamos porque la olla nos transfiere calor a nosotros. Si nosotros metemos una cuchara en el agua, esa agua calienta la cuchara y la cuchara se calienta y no calienta la mano a nosotros. Se llama calor por conducción. El calor por convección es el calor que está sintiendo la niña. Es el calor que hace que el aire que está alrededor, que está entre la niña y la candela, se caliente. O sea, es como una forma de calor por conducción, pero este calor sería con el aire. Yo prendo una vela, le pongo la mano arriba a la vela, sin quemarme, yo siento el calor. Eso se llama calor por convección. Y el calor por radiación es el calor que nosotros podemos sentir del sol. Vamos para la playa y el sol nos está dando duro, fuerte. Entonces, esos rayos solares tienen onda electromagnética. Esas ondas electromagnéticas son las que inciden en nuestra piel y eso son las radiaciones. Ese es el calor por radiación. Ok. Ahora bien, esto de eh, esto del calor por conducción, nosotros podemos hablar de la conducción térmica, conductividad térmica, disculpe. La conductividad térmica es el calor que se produce de una materia a otra, la que se transfiere de una materia a otra. Por eso se llama conductividad. Y térmica que viene de calor. Entonces, la conductividad térmica es, eh, para la conductividad térmica hay materiales que tienen mejor conductividad que otros. Ustedes que son de electricidad saben que hay materiales que son mejor conductores de electricidad que otros. Asimismo pasa con el calor. En el calor también hay materiales que son mejores conduciendo que otros. Entonces, entre eso tenemos la plata, que viene siendo el metal mejor conductor de calor. Pero el problema con la plata es que la plata resiste menos el calor que otros. Vamos a suponer que el cobre. La plata, cuando llega a un grado de calor, se puede derretir más fácil que el cobre. Por eso se utiliza, bueno, también se utiliza cobre porque es más barato que la plata, pero también es por eso. Aquí tenemos una formulita que nos ayuda a saber la conductividad térmica de un material. Bueno, la K es la conductividad térmica, es una constante. La A viene siendo el área en donde incide el calor. La delta T viene siendo el cambio de temperatura. La E, el grosor del material. Y la T, el tiempo de exposición. O sea, con esa formulita yo puedo descubrir qué tanto calor está cruzando por mi ventana. Yo tengo una ventana de cristal, entonces cuando yo cierro la ventana, el calor entra, el sol da en la ventana y entra. Entonces con esa formulita yo puedo descubrir qué tanto calor está entrando. También puedo descubrir qué tanto calor está entrando por la pared, sabiendo el grosor, sabiendo
el tiempo de exposición, sabiendo la temperatura fuera y la temperatura dentro de aquí, y así sucesivamente. Pero tal vez lo vamos a ver en los ejercicios. Bien, ya sería eso. Eso sería la parte que tenía que ver con el calor, la parte que nos faltaba. Así que, ¿alguna pregunta con esto? Vamos a ver. Pregunta, pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta,